Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Matías Alexandre Duarte Aparicio y hoy les voy a hablar sobre la planificación de la CPU. Primeramente hay que mencionar unos conceptos básicos. El planificador de la CPU lleva a cabo el proceso de selección, escogiendo un proceso de memoria que esté listo para ejecutarse asignándole la CPU. Esta función es llevada a cabo por un pequeño programa llamado planificador a corto plazo o dispatcher. La misión de este consiste en asignar la CPU a uno de los procesos ejecutables del sistema. Para ello, sigue un determinado algoritmo que vamos a ver a continuación. Acá tenemos un ejemplo de algún algoritmo de planificación y hay que considerar que en el siguiente conjunto de procesos, cada uno se ejecuta una ráfaga dada en milisegundos. Tenemos tres columnas, la columna proceso donde está P1, P2, P3, P4 y P5, el tiempo de ráfaga o tiempo de llegada 1, 10, 2, 2 y 6 y la prioridad del 1, 4, 3, 4, 2. Se asume que los procesos van a arribar en ese orden, en P1, P2, P3, P4 y P5, y todos en el tiempo cero. La elección de un algoritmo particular puede favorecer a una clase de procesos sobre otra, por lo que debemos considerar las propiedades de los diversos algoritmos. Las características que se utilizan en la comparación pueden marcar una diferencia sustancial en que el algoritmo se considera mejor. Para eso hay que utilizar los siguientes criterios. La utilización de la CPU, mantener la CPU lo más ocupada posible, el rendimiento, el número de procesos que se completan por unidad de tiempo, el tiempo de retorno o el tiempo de ejecución. Este corresponde al tiempo transcurrido desde el lanzamiento de un proceso hasta su finalización. El tiempo de espera, suma de los periodos invertidos en, en esperar en la cola de procesos listos. Y también está el tiempo de respuesta. Es el tiempo que el proceso tarda en empezar a responder. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Ángel Bertis Blanco Tarifa y yo les voy a explicar sobre los algoritmos SJF y SJF apropiativo. Primeramente, estos algoritmos vienen del acrónimo en inglés Shortest Job First, que es el trabajo más corto, es el primero. ¿Para qué sirven? ¿O en qué consisten? Cuando está vacío la cola de preparados, se le asigna un proceso al que sea menor, el que tenga el menor tiempo de ejecución. Ese es el que va a tener la mayor prioridad. Si ambos procesos son iguales, hacemos uso del FIFO, que es el First In, First Out. Funciona mediante tiempos de ejecución. Esto significa que los tiempos de ejecución son los más importantes, no importan los tiempos de llegada. Y es perfecto para el sistema por lotes. En este aspecto existen dos tipos, el esquema no expropiativo y el esquema expropiativo. Como un ejemplo del expropiativo, acá tenemos una tabla que tenemos el proceso P1, P2, P3 y P4 con sus respectivos tiempos de arribo y su tiempo de ejecución. En este caso, como es expropiativo, tenemos que tener el de menor tiempo. Por ejemplo, siempre vamos a iniciar con P1. Inicia en 0 y llega hasta el 7. Y después vemos cuál tiene el menor tiempo de ejecución y vemos que es el 1. Bueno, un tiempo de ejecución, un segundo, que es P3.
P3 se ejecuta de 7 a 8. Y ahí matamos P3. Y luego buscamos lo mismo. En este caso tenemos dos iguales, P2 y P4. Y en este caso vamos a usar FIFO. Primero entra P2, que ya estaba en la cola de preparados. Entra P2, se ejecuta 4 y luego entra P4 y se vuelve a ejecutar 4. El expropiativo. Acá tenemos una tabla, la misma que la anterior. Tenemos procesos de P1 al P4, sus tiempos de arribo y sus tiempos de ejecución. Es similar al otro, solo que en este es como que te corta. Tú cortas el proceso. En este caso miremos, P1 llega en 0 llega en 0 y tienen que ejecutarse 7 tiempos. Se ejecuta 2 y en tiempo 2 llega P2, que tiene que ejecutarse 4. Pero no se ejecuta 4, se ejecuta 2, ya que en el tiempo 4 llega P3. P3 vale 1. En el caso de P3 se ejecuta y ahí muere P3. Volvemos a P2, que se ha quedado estancado ya que faltan 2 tiempos. Llega 5, 6, 7. Se ejecuta 2 tiempos, los que le faltaban. Ahí muere P2. P4. P4 asimismo llega en 5. Pero se tiene que ejecutar 4 tiempos. Entra en 7. De 7 a 11 hay 5. Ahí se muere P4. P1, que solo se ha ejecutado 2 tiempos y le faltan 5 para terminar, que es el último, entra en 11 y termina en 16. Gracias. Bienvenidos a este video acerca del algoritmo de planificación por turnos o round robin. Mi nombre es Ricardo Barrientos y espero que sea de tu agrado. El algoritmo de planificación por turnos o round robin le debe el nombre al principio de round robin, el cual consta en que cada persona toma una parte de un algo compartido en cantidades parejas, siendo en lo que básicamente consiste este algoritmo. A cada proceso se le asigna una porción de tiempo equitativa y ordenada, tratando a todos los procesos con la misma prioridad. Partiendo de una lista de procesos planificada por first come first served, cada proceso pasa a estar activo el tiempo que se le haya asignado para el uso de la CPU, tras el cual, en caso de no haber cumplido su tiempo de ejecución y haber finalizado, pasará al estado de listo e irá al final de la cola, repitiéndose esto hasta que cada proceso haya sido finalizado. A continuación pasaré a mostrar un breve ejemplo del algoritmo, además de calcular el tiempo medio de espera. Ahora te voy a explicar la planificación mediante colas multinivel. Este
Este tipo de planificación se utiliza cuando los procesos que tenemos pueden ser clasificados fácilmente en diferentes grupos, como por ejemplo procesos de primer plano, de segundo plano, interactivos, por lotes, etc. En este caso, la cola de preparados se divide en distintas colas. Cada una de estas colas tiene una prioridad fija apropiativa y cada una puede tener otro algoritmo. A continuación vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá los procesos, el tiempo de llegada, el tiempo de ejecución y el tipo de proceso. El tipo de proceso nos ayuda a la clasificación. En este caso, nuestra cola de mayor prioridad es la de primer plano y tiene un algoritmo de CJF. La que le sigue en prioridad es de segundo plano y tiene un algoritmo por turnos con quantum de 2. Y la última, con menos prioridad, es la de interactivos, que sigue un algoritmo de FCFS. Empezamos con el proceso A. El proceso A llega en 5, se ejecuta 8, pero como tenemos un quantum de 2, va a ser expulsado en 7 a la cola. Ahora, a continuación, como no tenemos más procesos en ninguna cola, pues va a seguir el A, va a volver, pero solamente hasta 8, porque en 8 aparece B y B es de mayor prioridad. Posteriormente B dura 5, entonces de 8 hasta 13, pero en este intervalo pasan cosas. Llega el proceso C, que es de segundo plano, que se suma a la cola, y también llega el proceso de IE, D que pertenece a interactivos, que lo vemos aquí, y E que pertenece a los de segundo plano, que va a la cola. Posteriormente tenemos en 13 tenemos la cola vacía, o sea, la CPU disponible, y vemos cuáles. Ya no tenemos B, entonces tocaría el de segundo plano, que sería A. Vuelve a ingresar A, hace su quantum de 2 y se vuelve a rebajar acá el tiempo de ejecución. Acá ya habíamos rebajado 1 de 6 a 5 y ahora rebajamos de 5 a 3. En 15 A es expulsado de nuevo y aparece el que le toca, sería C. Entonces entra C, pertenece a al mismo algoritmo, entonces es expulsado después de 2. Rebajamos el tiempo de ejecución acá, tenemos acá, y en 16 llega F, que es un proceso interactivo, entonces va al final de la cola, no influye en nada. Termina el quantum, se vuelve a la cola. Y nos preguntamos, en CPU disponible, ¿a quién le damos paso? Entonces debemos seguir acá. Tenemos a E esperando y ingresa E respetando el quantum de 2, vuelve a salir en 19. Reducimos en esta parte en el tiempo de ejecución y otra vez 19. Tenemos a PC disponible y a quien llamamos. Tenemos a esperando en el segundo plano, ingresa A, pero en 20 aparece el proceso G. Podemos observar que el proceso G es de primer plano, por lo tanto es un proceso de mayor prioridad, así que ingresa a la CPU. A vuelve a salir, le rebajamos 1, va de 3 a 2 y la CPU se encarga de G, que tiene una duración de 4, pero al llegar a 22 aparece otro proceso que sería H.
H tiene menor cantidad, menor tiempo de ejecución, entonces se le da más prioridad, porque eso es lo que nos dice el algoritmo SJF. Por lo tanto, G es expulsado, se le rebaja el tiempo de ejecución e ingresa H. H, como solo tenía 1, va de 22 a 23. Posteriormente a esto, el que nos queda sería G, porque es de primer plano y tenemos la PC disponible, la CPU disponible. Le damos paso a G. G cumple su tiempo de ejecución, muere y tenemos la PC libre nuevamente. Y como ya no tenemos ningún proceso en primer plano, pasamos al de segundo plano. Acá nos está esperando C. C vale 1, entonces va de 25 a 26. Y acá ya muere. En 26 otra vez tenemos la CPU libre y pasamos a E. E tiene 3, pero va a ir por el quantum, va a ir solamente hasta 28. De 26 a 28. Le sobra 1. Es expulsado a la cola y otra vez tenemos la CPU libre y revisamos nuestra cola y vemos que sigue A. Le damos paso a A. Tenía pendiente 2 unidades de tiempo y de esta forma muere en 30, va de 28 a 30. Nos volvemos a fijar nuestra cola de procesos y tenemos E. A E le falta 1, entonces solamente va a ir de 30 a 31. Hemos acabado todos los procesos que teníamos pendientes en el segundo plano, así que pasamos a la cola de menos prioridad, que sería la de interactivos. Estamos en 31 y ingresa D. D tiene un tiempo de ejecución de 8, por lo tanto va de 31 a 39. La tachamos y nos preguntamos cuál sigue. Bueno, sigue nuestro último proceso, que sería F, que va de 39 a 41. De esta forma terminamos esta parte. Ahora nos queda determinar el tiempo de espera medio. Y aquí lo tenemos. Para sacar el tiempo de espera tenemos que sumar la entrada menos la llegada. Perdón, restar. La entrada menos la llegada. Aquí tenemos que llegó en 5, se ejecutó en 5. Posteriormente tenemos que llegó a la cola en 7 y se ejecutó en 7. Entonces vuelve a salir la A. Después tenemos la ejecución en 13, pero llegó a la cola en 8, 13 menos 8. Después tenemos la ejecución en 19, pero llegó a la cola en 15, 19 menos 15. Y después tenemos la ejecución acá en 28, pero que volvió a la cola en 20. Todo esto lo restamos y lo sumamos y nos da un resultado de 17. Y así con todos los procesos. Hay algunos que fueron atendidos inmediatamente, entonces no tienen ningún problema. Y para sacar el tiempo medio debemos sumar todos los resultados y dividirlos entre la cantidad de procesos. En este caso son 8 y esta planificación tiene un tiempo medio de 11 unidades de tiempo. Eso sería todo, muchas gracias, hasta luego. Bueno, el tema que me tocó exponer a mí ha sido la retroalimentación del multinivel de sistemas operativos. Mi nombre es Manuel Antonio Lupe López y primero para pasar a explicar qué es. En este algoritmo todos los procesos con estado listo se incorporan a una misma cola, las que significan que a diferencia de las colas múltiples no hay distinción entre los procesos
La peculiaridad del algoritmo es que los procesos pueden ser movidos de una cola a otra. Podemos ver su funcionamiento de acá en un ejemplo siguiente. El proceso que esté listo para ejecutar se incorpora a una cola de procesos listos, que sería la primera cola, hasta que le toque el turno de la CPU. Dicha cola se comparta como un round robin. Cuando el proceso entra en ejecución, pueden darse los siguientes casos. Si el proceso termina o cede la CPU para esperar la terminación de una operación de IS o de algún evento, entonces dicho proceso abandona la red de colas. Si el quantum expira antes de que el proceso antes que el proceso ceda voluntariamente la CPU, el proceso se coloca al final de la cola del siguiente nivel y se le aumenta el quantum. Las características que tenemos de la retroalimentación multinivel. Las características principales son la cantidad de colas, otra parte también del algoritmo de planificación para cada cola. El más importante yo creo que sería el método para saber cuándo cambiar un proceso a otra cola mayor o menor de prioridad. Por ejemplo, ir cambiando los procesos interactivos o de tiempos de CPU cortos a colas de mayor prioridad. Cambiar los procesos de tiempos de CPU largos a las colas de menor prioridad. Y si un proceso espera demasiado en una cola, se puede mover a otra de mayor prioridad, que sería un bloqueo indefinido. Otro también sería el método para determinar a qué cola entra un proceso nuevo. Eso sería como tipo que sería qué es una retroalimentación multinivel y sus características. Ahora un ejemplo que les podríamos dar sería, se definen tres colas con las siguientes características: las colas y el tiempo. Q1 que en un tiempo de 10 milisegundos en FIFO, Q2 que sería 40 milisegundos en FIFO y Q3 que sería directamente simplemente el FIFO, ¿no? Ya no tendríamos un dato en milisegundos. Como podemos ver en el ejemplo, tiene la prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, donde sale la prioridad 1 con Q1 con los 10 milisegundos, con FIFO a la misma vez, donde asimismo va a la cola 2, donde sale con un tiempo de 40 milisegundos, igualmente va con FIFO, y la cola número 3, que sería la prioridad número 3 que tenemos, que va con Q3, directamente con FIFO, ya no tiene otra conexión con otra cola, ¿no? O con otra prioridad. Igualmente tenemos con el ejemplo 2, que sería prácticamente lo mismo, donde se mandan a ejecutar tres procesos, como se ilustra a continuación, y se colocan en la cola Q1, ya que la cola es del tipo FIFO. El primer proceso que entró es el que se ejecuta, ¿no? El primer proceso que entra es el proceso 1, que para nosotros sería Q1 de 10 milisegundos, como hace rato lo hemos explicado en el anterior ejemplo. El proceso 2 de 50 milisegundos, el proceso 3 de 8 segundos. En este caso podemos ver el proceso 1, proceso 2, proceso 3 marcados de colores. Podemos ver que la prioridad 1, Q1, va avanzando en 10 milisegundos con FIFO, y el proceso 3 primero se ejecuta del primero, ¿no? El proceso 3 se ejecuta directamente. ¿Por qué? Porque es la cola más que no requiere mucho, ¿no? Que pide 8 milisegundos. Aparte, siguiente a eso, sigue la cola número 2, que es el proceso número 2, que viene con 50 milisegundos, que ya va directamente a la prioridad número 2 con Q2. Ahí podemos ver que va después de eso viene el proceso 2 y directamente luego el proceso 1. Eso sería todo por parte de un ejemplo sencillo del tema de retroalimentación, de la retroalimentación del multinivel en sistemas operativos. Gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es René Manuel Montesinos y hoy les vengo a explicar comandos básicos de Linux. ¿Qué es el comando ls? El comando ls se utiliza para listar los archivos y directorios. Pero primero vamos por partes. El comando cd. Con el comando cd podemos cambiar el directorio en el que nos encontramos en la terminal. Nos ayuda a buscar cada directorio. Con el comando también tenemos pwd, es para ver el nombre del directorio en el que nos encontramos. También por otro lado tenemos el comando cat, que principalmente nos sirve para ver el contenido de un archivo, para crear un archivo. El cat nombre archivo.t nos ayuda
a mostrar contenido de la terminal. El cat nombre nos ayuda a crear archivos como indicamos, y el archivo .txt nos ayuda con la copia de varios archivos a otro lugar. El mkdir. Este mkdir nos ayuda a crear un directorio con el nombre establecido y que podamos también crearlos en diferentes lugares. Por otro lado, tenemos otros comandos muy importantes, como puede ser el rmdir directorio. Rmdir que es para borrar los directorios. No olvides también estos comandos. El comando sp principalmente también nos ayuda a ver el contenido del archivo para crear un archivo. Como puedes ver, por ejemplo, home, directorio, para ver el archivo, y el sudo, que es uno de los más importantes para entrar como rol de administrador. Otro comando, que es mb, nos permite mover el archivo de lado a lado, como puede ser un directorio, o podemos cambiar un directorio en txt. Por otro lado, tenemos los otros comandos de Linux, como pueden ser los siguientes. Mi nombre es René Manuel Avilés Montesinos. Muchas gracias. Hey, ¿qué tal? Yo soy Ronald y hoy vamos a aprender cómo modificar los permisos en archivos de Linux. Bueno, ¿qué hace todo esto? ¿Para qué sirve? Cumple la función de designar cuáles usuarios tendrán acceso a modificar o trabajar con cada fichero u archivo. Bueno, básicamente estos serían los permisos, pero ahorita no se entiende nada. Mejor les mostraré en la terminal. Bueno, para ver estos permisos en Linux, tenemos que hacerlo en la terminal. Una vez abierta nuestra terminal, ejecutamos el comando ls-l. Apretamos un enter y vemos. Ahora, aquí vemos que nuestros 4 archivos, estos de ejemplo, no tienen nada de permisos. ¿Qué hacemos? Bueno, primero tenemos que identificarlos, aprender a identificarlos. Estos 3 primeros guiones, después obviamente de este guión, estos 3 pertenecen a usuarios. ¿Qué usuarios van a poder? Digamos, R de leer, W de escribir y X de ejecutar. ¿Qué usuarios van a poder hacer esto? Las siguientes 3 del medio son aplicados a los grupos. ¿Qué grupos van a poder hacer lo mismo? Leer, escribir y ejecutar. Ahora los siguientes 3 guiones es para los permisos de otros. Bueno, dada esta explicación, hacer las modificaciones de permisos. Uno es utilizando combinaciones de letras, tal como aquí, y la otra es utilizando el sistema binario, los números del 1 al 7 siendo específicos. Aquí sería 00 en binario, los 3 ceros, aquí 00 también en binario, 00 también en binario. Ahora, pero primero, para no confundir, haremos con las letritas, haremos con combinaciones de letritas. Vamos a tomar abreviaciones, las primeras letras vamos a tomar. Pero ¿cómo lo hacemos? Utilizamos el comando chmod. Una vez colocado esto, podemos colocar combinaciones de letras. A ver, aquí tengo un par de ejemplos de ejercicios. Bueno, vamos a hacer estos 3 primeros. Ahora, podemos usar otra letra más, que aparte de U, G, O, que es usuario, grupo, otros, Hugo, también podemos usar otra letra, que es A. En este caso, queremos añadirle al archivo 1 todos los permisos, ya sea para usuario, grupo u otros. Queremos que tenga lectura, escritura y ejecución en los 3 apartados. Entonces vamos a colocarle A más RWX al archivo 1. ¿Cómo verificamos que sí está bien? Bueno, vamos a colocar el comando ls-l y vemos, efectivamente, a estos 3 apartados, usuario, grupo y otros, se les llenó con lectura, escritura y ejecución. Genial. Se puede hacer combinaciones de estas letras.
como por ejemplo con combinaciones con signos. En este caso, yo quiero quitarle todos los permisos al archivo 1, que sea quitarle los permisos de lectura, escritura y ejecución al archivo 1. Todo esto combinado con el signo menos. A ver, vamos a probar, vamos a darle un enter y vamos a ver. Y efectivamente, para todos los apartados, usuario, grupo y otros, me quitó lectura, escritura y ejecución en el archivo 1. Aparte de usar los signos más y menos, también podemos utilizar el signo más. Por ejemplo, podemos usar chmod. Ya hemos utilizado el signo más. También podemos utilizar el signo de igual. Quitamos este menos y podemos colocarle igual. Estamos diciendo que para los tres apartados, para todos los apartados del archivo 1, quiero que tenga los permisos de lectura, escritura y ejecución. Vamos a darle un enter y vamos a verificar. Ouch, me asustó eso. Y vemos que efectivamente, ya sea usando el signo más o igual, se nos llenó para todos los apartados lectura, escritura y ejecución. Ahora, como dije, podemos hacer combinaciones de estos. Vamos a hacer el segundo ejercicio, que nos dice: quiero lectura y escritura para usuarios, estos tres primeros. Vamos a hacerlo. Chmod quiere permisos para usuarios, quiere permisos de lectura y escritura, es decir, R y W. Ahora, concateno, ¿cómo? Con una coma, ahí coloqué la coma. Ahora, aquí dice para los guiones del centro, para las letras del centro solo quiere ejecución, no quiere ni lectura ni escritura. Está bien, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a meterle G de grupos más X. También serviría si le coloco igual, pero para que vean que se puede hacer combinaciones de ambas, vamos a colocarlas así. Ahora, dice que también podemos, aquí nos dice que para el apartado de otros no quiere permiso de lectura, pero sí quiere de escritura, pero tampoco quiere de ejecución. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerle así. Vamos a colocarle O de otros y vamos a asignarle igual a W. Esto obviamente para archivo 2. Metemos un enter y ya está hecho. ¿Cómo verificamos? Ya saben, utilizando el comando ls-l. Y vemos que sí, nos quedó igualito. Lectura y escritura para usuarios, solo ejecución para grupos y solo lectura para otros. Ya hemos cumplido con el archivo 2. Vieron que se puede hacer combinaciones de los signos. Podemos usar igual, el más, también podemos usar el menos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver, mira, por ejemplo, voy a quitarle chmod, voy a quitarle a este primero, al archivo 1, voy a quitarle al primero permisos de lectura. Vamos a hacerlo usuario menos de lectura. Al de otros voy a quitarle los permisos de escritura. Al de grupos voy a quitarle los permisos de escritura. G menos W. Ahora ya está. Listo. G igual menos W. Y para otros voy a quitarle los permisos de ejecución. O menos X al archivo 1. Le damos un enter y verificamos. Como con el comando ls-l. Y vemos efectivamente. Le quité primero al de usuarios, le quité los permisos de lectura. Al segundo le quité los permisos de escritura, ya no está su W. Y al tercero le quité los permisos de ejecución en otros. Y vemos que funciona. Ahora les dije que se podrían utilizar otra manera. Sí, en efecto podemos utilizar los números binarios. Y para no olvidarme tengo aquí mi tablita. 1 en binario es 1, 2 en binario es 10, 3 en binario es 11, 4 en binario es 100, 5 en binario es 101, 6 en binario es 110 y 7 en binario es 111. Listo, no hay más. Ahora, ¿cómo hacemos estas modificaciones? Fíjense, noten. Esto sería como un número binario.
Si hay una letrita significa que es un 1. Si hay un guión significa que es 0. Y eso sería todo. Básicamente estos tres primeros sería el número 101. Es decir, sería el número 5. Estos números serían 110. Es decir, 110. El número 6. Y aquí sería solo 100. Entonces, para el primero, como dije, era un 101. 101. Para el 2 era un 110. 110. 110. Y para el siguiente es 100. Un 100. Ahora, todo esto al sistema decimal sería como he dicho, 101, 5, 110 es un 6 y un 100 sería 4. Ahora, ¿cómo llevamos esto a un comando? Fácil. Vamos a colocar nuestro confiable chmod y vamos a colocar este numerito. Simplemente 564, que lo hemos traducido aquí. Obviamente, ahora queremos aplicarle al archivo 3. Le damos un enter y ya está. Como verificamos, utilizamos el comando ls-l y vemos, efectivamente se cumplió. Está tal como están aquí. Solo tiene permisos de lectura y ejecución para el apartado de usuarios, para estos tres primeritos. Para el apartado de grupos solo tiene lectura y escritura, no tiene ejecución, y en efecto cumple. Y para el lugar de otros solo tiene la parte de lectura, no tiene ni escritura ni ejecución. Y vemos que está tal como debe estar. Hagamos un último ejercicio. A ver, vamos aquí. Ahora, aquí ¿cómo sería? Aquí es un 1, un 1 y un 1. 1, 1, 1. Aquí en el apartado de grupos sería un 0, 0, 0. Es decir, bueno, sí, en efecto, 0, 0, 0. Y lo mismo para otros. Vemos que no hay nada. Entonces vamos a darle un 0, 0, 0. ¿Cómo serían estos números? Bueno, 111 en un sistema decimal sería 7. Ahora los demás son 0, 0, 0. Genial. Ahora lo llevamos a nuestra terminal. Chmod. Le damos el permiso 7 para usuarios, nada para grupos y nada para otros. Para el archivo 4. Le damos un enter, verificamos con nuestro ls-l y vemos que efectivamente para usuarios sí señaló permisos de lectura, escritura y ejecución. Para los demás apartados está en blanco. Bueno, eso sería todo. Un repaso muy rápido sobre cómo manejar los permisos en archivos en la terminal de Linux. Gracias por su atención y espero verlos más adelante. Bueno, que me escuchen más adelante. Gracias.
Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con este tutorial, con este repaso a toda la batería de sistemas operativos, con el control a lo que es el servidor o la administración del servidor, y también la propia conexión local del SSH. Para lo que primero, una vez instalado en el servidor, nosotros debemos verificar que nosotros tengamos el servicio SSH instalado, para lo que vamos a escribir el siguiente comando para verificar que nosotros tenemos el SSH instalado, que sería service-status-all, para mostrar enseguida todos los servicios con los que contamos. Y a continuación podemos ver justamente en la parte de acá que tenemos el SSH activo. Una vez hayamos verificado que tenemos los servicios SSH, vamos a usar el comando add-user, que nos va a servir para añadir un usuario. Y claramente nos dice de que necesitamos ser root, o solo los usuarios root pueden hacer cambios en el servidor. Así que vamos a usar el siguiente comando, que es el add-user, seguido del nombre del usuario que queramos añadir. Por ejemplo, yo quiero añadir al usuario Manchas. Ahora tan solo lo creamos y ya está. A continuación vamos a introducir la contraseña para el nuevo usuario. Vamos a repetir la contraseña y listo. Vamos a escribir el nombre completo del usuario que nosotros queremos añadir. Por ejemplo, el mío va a ser Manchas Oyarro. Un número de teléfono, bueno, en este caso el número de sala o el número de cuarto o caja que nosotros podemos añadir. En este caso le voy a dar el número 6. Es un número de teléfono opcional. Igual otro número de teléfono, otro, y con eso ya finalizaríamos dándole por último un yes para poder añadir un usuario. Ahora sí, para verificar que nosotros realmente estemos en el servidor, podemos usar el comando whoiam, y ahí verificamos que nosotros estamos como en Messi, que es el nombre del servidor. Una vez añadido todos los usuarios que nosotros queramos para nuestro servidor, lo único que tenemos que hacer para verificar que los usuarios que hemos añadido estén en el servidor, tenemos que escribir el comando ls ... y con eso estaremos viendo todos los usuarios que nosotros tenemos aquí. Ahora, para poder ver el IP que necesitamos para conectarnos a nuestro servidor, lo único que tenemos que escribir es if config, y a continuación veremos dos apartados. El que nos interesa es el primero, donde está la parte de inet, y ahí tenemos la dirección IP, que es el 192.168.150.131. En este momento estamos en otra máquina virtual de nombre Manchas, ¿vale? Para poder conectarnos con nuestro servidor, lo único que tenemos que hacer es escribir SSH espacio, el nombre de usuario, que sería en este caso el nombre que escribimos dentro del servidor, que sería Manchas. A continuación escribiríamos lo que es la parte del arroba y la dirección IP del servidor al que nos queremos conectar. De este modo veremos que nos pedirá nuestro password para poder ingresar al servidor, y lo único que hacemos es escribirlo, y ya con esto estaríamos conectados a la base o al servidor. Y aquí prácticamente podemos crear desde acá una carpeta cualquiera, y ya lo que podemos hacer es listarlo y lo tenemos ya dentro del servidor. Bien, ahora en este momento vamos a conectarnos desde el sistema operativo Windows. Primeramente vamos a hacer un ping para verificar que nosotros realmente estamos detectando o tenemos señales, o la computadora tiene señales del servidor que nosotros queremos buscar o que nos queremos conectar en este momento. Así que escribiremos la siguiente dirección IP, que es la misma que escribimos en el servidor, en el sistema operativo anterior para conectarnos al servidor. Una vez hecho este ping, nos saldrá de que sí tenemos si hay comunicación con el servidor. Entonces ahora sí, lo único que tenemos que hacer es volver a hacer el mismo comando que utilizamos en el otro sistema operativo de Ubuntu,
Y con esto repetiríamos el mismo proceso tan solo para poder conectarnos. Y es así de que como es la primera vez que nos estamos conectando desde la consola de Windows, nos va a pedir una autenticación. Entonces nosotros lo único que tenemos que escribir es yes. Y listo, estaríamos a un paso de conectarnos, escribimos la contraseña y ya estaríamos conectados al servidor. Como ven, aquí abajo ya nos muestra manchas Messi es el servidor al que estoy conectado en este momento. Y con esto habríamos llegado al término de este video. Muchas gracias por escuchar, por ver y nos vemos en otra ocasión. Ah, eres un villano, sí, pero no un supervillano. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¡La presentación! En este video se va a explicar cómo realizar la conexión desde un celular a un servidor SSH. Para esto es importante que el tipo de conexión sea bridged. Damos inicio al servidor prendiendo la máquina virtual. Ahora, segundo, necesitamos actualizar algunos paquetes que vamos a necesitar para poder tener el servidor e instalar el servidor SS. Primero vamos a limpiar la terminal usando el comando clear. Ahora vamos a realizar la actualización de algunos paquetes que vamos a necesitar para poder utilizar el servidor SSH. El primer comando que vamos a usar es sudo apt-get update-y. Nos pide una contraseña, vamos a colocar la contraseña. El siguiente comando que vamos a usar es similar y es sudo apt-get upgrade. En esta parte vamos a dejarlo tal como está, ya que está marcado lo que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es SSH Service y está marcado, así que se va a instalar automáticamente. En esta parte vamos a verificar que esté activo el servicio de SSH utilizando el siguiente comando, que es service-status al. Como podemos observar, el servicio SSH se encuentra activo. Ahora, sabiendo que el servicio SSH se encuentra activo, vamos a crear un usuario con el cual se va a conectar el celular. Ahora vamos a crear el usuario con el cual se va a conectar el celular. Esto va a ser sudo Ahora voy a pedir la contraseña con el cual el celular se va a conectar, el cual va a ser celular 1, 2, 3, 4. Repetimos la contraseña. Usando el comando ls vamos a ver los usuarios que tiene nuestro servidor. Como podemos ver, aquí tenemos el administrador y el que acabamos de crear, que se llama celular, que es desde el cual nos vamos a conectar desde un celular. Ahora vamos a instalar una herramienta la cual nos va a permitir obtener la IP de la máquina virtual. Sudo apt install netdoors.
y vamos a darle a OK. Y ahora sí podemos usar la herramienta que necesitamos. Vamos a limpiar la terminal y ahora sí vamos a poder usar el comando para poder sacar la IP. Como podemos ver, aquí tenemos la IP. La que vamos a usar es la ENS33 INET 192.198.0.2. Estos números los vamos a utilizar en el celular en este momento. Vamos al celular. Ahora vamos a cambiar de usuario para poder ver el archivo que se creó desde el celular. Usamos el comando su, la contraseña del usuario celular, y ya estamos dentro de celular servidor SSH. Ahora, para poder ver el archivo, vamos a ver el comando ls. Y aquí podemos ver el archivo prueba de conexión. En este momento aquí vamos a crear otro archivo. Ahí tenemos el segundo archivo. Ahora vamos a mostrar lo que hicimos en el archivo en el servidor SSH desde el celular. Y como última prueba vamos a volver al usuario administrador. Damos CD. Y ahora vamos a ver el archivo que acabamos de crear en el celular. Y esto sería todo como tutorial y demostración de la conexión desde celulares a servidores SSH en máquinas virtuales. El control de los dispositivos conectados a la computadora es una de las principales preocupaciones de los diseñadores de sistemas operativos, debido a que existe una variedad tan amplia de dispositivos de entrada y salida, en lo respecta a sus funciones como en cuanto a su velocidad de operación necesitan diversos métodos para controlar esos dispositivos. Hardware de entrada y salida. Las computadoras interaccionan con una amplia variedad de tipos de dispositivos. Esos dispositivos pueden clasificarse en una serie de categorías generales: dispositivos de almacenamiento, dispositivos de transmisión y dispositivos de interfaz humana. Los buses se utilizan en multitud de ocasiones dentro de la arquitectura de los sistemas informáticos, que conecta el subsistema procesador y memoria con los dispositivos de alta velocidad, y un bus de expansión que conecta los dispositivos relativamente lentos. Una controladora es una colección de componentes electrónicos que permite controlar un puerto, un bus o un dispositivo. La controladora dispone de uno o más registros para los datos y las señales de control. Una forma de llevar a cabo esta comunicación es utilizando instrucciones de entrada y salida especiales que especifican la transferencia de un byte o de una palabra a una dirección de puerto de entrada y salida. Alternativamente, la controladora de dispositivo puede soportar una ES mapeada en memoria.
Algunos sistemas utilizan ambas técnicas. Un puerto de entrada y salida está compuesto típicamente de 4 registros, denominados registro de estado. El host lee el registro de entrada de datos para obtener la entrada. El host escribe en el registro de salida de datos para enviar la salida. El registro de estado contiene bits que el host puede leer. Estos bits indican estados. Si se acabó de leer o hubo algún error, el registro de control puede ser escrito por el host para iniciar un comando o para cambiar el modo de un dispositivo. Sondeo. El protocolo completo de interacción entre el host y una controladora puede ser intrincado, pero la noción básica de negociación resulta muy simple. 1. El host lee repetidamente el bit de ocupado hasta que dicho bit pasa a 0. 2. El host activa el bit de escritura en el registro de comando y escribe un byte en el registro de datos de salida. 3. El host activa el bit de comando preparado. 4. Cuando la controladora observa que está activado el bit de comando preparado, activa el bit de ocupada. 5. La controladora lee el registro de comandos y ve el comando de escritura. Lee el registro de salida de datos para obtener el byte y lleva a cabo la entrada y salida hacia el dispositivo. 6. La controladora borra el bit de comando preparado. Borra el bit de error en el registro de estado para indicar que la entrada y salida de dispositivo ha tenido éxito y borra el bit de ocupado para indicar que ha finalizado. Interrupciones. El mecanismo básico de interrupción permite a la CPU responder a un suceso asíncrono, como es el caso en que una controladora de dispositivo pasa a estar lista para ser servida. El mecanismo de interrupciones también implementa un sistema de niveles de prioridad de interrupción. Este mecanismo permite a la CPU diferir el tratamiento de las interrupciones de baja prioridad sin enmascarar todas las interrupciones, y hace posible que una interrupción de alta prioridad desaloje a otra interrupción de prioridad más baja. Usualmente, los programas utilizan llamadas a biblioteca para realizar llamadas al sistema. Estas rutinas de biblioteca comprueban los argumentos proporcionados por la aplicación, construyen una estructura de datos para entregar esos argumentos al kernel y luego ejecutan una instrucción especial denominada interrupción software. Las interrupciones también pueden usarse para gestionar el flujo de control dentro del kernel. Las interrupciones se utilizan extensivamente en los sistemas operativos modernos para gestionar sucesos asíncronos y para saltar a rutinas en modo supervisor dentro del kernel. Acceso directo a memoria. Para un dispositivo que realice transferencias de gran tamaño, la mayoría de las computadoras evitan sobrecargar a la CPU principal con las tareas PIO, descargando parte de este trabajo en un procesador de propósito especial denominado controladora de acceso directo a memoria. El procedimiento de negociación entre la controladora de DMA y la controladora de dispositivos se realiza mediante un par de hilos denominados DMA, request cada vez que hay disponible para transferencia una palabra de datos, y DMA, acknowledge transfiere la palabra de dato S a memoria y borra la señal de MA, request. Interfaz de entrada y salida de las aplicaciones. Al igual que otros problemas complejos de ingeniería del software, la técnica utilizada aquí se basa en los conceptos de abstracción, encapsulación y descomposición del software en niveles. Específicamente, podemos abstraer las diferencias de detalle existentes entre los dispositivos de entrada y salida identificando unos cuantos tipos generales de dispositivo, dispositivos de bloques y de caracteres. La interfaz de dispositivo de bloques captura todos los aspectos necesarios para acceder a unidades de disco y a otros dispositivos orientados a bloques. El dispositivo debe comprender comandos tales como read o write, si se trata de un dispositivo de acceso aleatorio. También se espera que disponga de un comando SIG para especificar qué bloque hay que transferir. Los mecanismos de acceso a archivos mapeados en memoria pueden implementarse por encima de los controladores de dispositivos de bloques. En lugar de ofrecer operaciones de lectura y escritura, una interfaz de mapeo en memoria proporciona acceso al almacenamiento en disco mediante una matriz de bytes de la memoria principal. El teclado es un ejemplo de dispositivo al que se accede mediante una interfaz de flujo de caracteres. Las llamadas básicas al sistema en esta interfaz permiten a las aplicaciones leer o escribir un carácter, mediante las llamadas get y put. Dispositivos de red. Las características de velocidad y de direccionamiento de la entrada y salida de red difieren significativamente de las de la entrada y salida de disco. La mayoría de los sistemas operativos proporcionan una interfaz de entrada y salida de red que es diferente de la interfaz read-write-SIG. Relojes y temporizadores.
La mayoría de las computadoras disponen de relojes temporizadores hardware que proporcionan tres funciones básicas: proporcionar la hora actual, proporcionar el tiempo transcurrido, configurar un temporizador para que provoque la ejecución de la operación X en el instante T del sistema operativo, así como las aplicaciones que tengan restricciones temporales críticas utilizan intensivamente estas funciones. Desafortunadamente, las llamadas al sistema que implementan estas funciones no están estandarizadas entre unos sistemas operativos y otros. Almacenamiento en buffer. Un buffer es un área de memoria que almacena datos mientras se están transfiriendo entre dos dispositivos o entre un dispositivo y una aplicación. El almacenamiento en buffer se realiza por tres razones. Una razón es realizar una adaptación de velocidades entre el productor y el consumidor de un flujo de datos. Un segundo uso del almacenamiento en buffer consiste en realizar la adaptación entre dispositivos que tengan diferentes tamaños de transferencia de datos. Un tercer uso del almacenamiento de un buffer es el de soportar la semántica de copia en la entrada y salida de las aplicaciones. Almacenamiento en caché. Una caché es una región de memoria rápida que alberga copias de ciertos datos. El acceso a copia almacenada en caché es más eficiente que el acceso al original. El almacenamiento en caché y el almacenamiento en buffer son funciones bien diferenciadas, aunque en ocasiones puede utilizarse una misma región de memoria para ambos propósitos. Cuando el kernel recibe una solicitud de entrada y salida de archivo, accede primero a la caché de buffer para ver si dicha región del archivo ya está disponible en la memoria principal. En caso afirmativo, podemos editar o diferir una entrada y salida de disco física. Tratamiento de errores. Los dispositivos y las transferencias de entrada y salida pueden fallar de muchas formas, debido a razones transitorias o a razones permanentes. Los sistemas operativos pueden a menudo compensar de manera efectiva los fallos transitorios. Desafortunadamente, si un componente importante experimenta un fallo de carácter permanente, resulta poco probable que el sistema operativo pueda recuperarse. Como regla general, una llamada de entrada y salida al sistema devolverá un bit de información acerca del estado de la llamada, mediante el que se indicará si ésta ha tenido éxito o no. Rendimiento. La entrada y salida es uno de los factores que más afectan al rendimiento del sistema. Estas operaciones imponen una intensa demanda a la CPU para ejecutar código de los controladores de dispositivo y para planificar los procesos de forma equitativa y eficiente a medida que se bloquean y desbloquean. Los cambios de contexto resultantes imponen una gran carga de trabajo a la CPU y a sus cachés hardware. Las operaciones de entrada y salida también ponen al descubierto cualquier falta de eficiencia que exista en los mecanismos de tratamiento de interrupciones del kernel. Además, la entrada y salida carga al bus de memoria durante la copia de datos entre las controladoras y la memoria física y, de nuevo, durante las copias entre los búferes del kernel y el espacio de datos de las aplicaciones. Tratar de satisfacer adecuadamente todas esas demandas es una de las principales preocupaciones de los arquitectos de un sistema informático. Podemos emplear diversos principios para mejorar la eficiencia de la entrada y salida: reducir el número de cambios de contexto, reducir el número de veces que los datos deben copiarse en memoria mientras pasan desde el dispositivo a la aplicación o viceversa, reducir la frecuencia de las interrupciones utilizando transferencias de gran tamaño, controladoras inteligentes y mecanismos de sondeo si puede minimizarse la espera activa. Incrementar la concurrencia utilizando controladoras preparadas para DMA o canales con el fin de descargar a la CPU de las operaciones simples de copia de datos. Desplazar las primitivas de procesamiento al hardware para permitir que se ejecuten en las controladoras de dispositivo, de forma concurrente con las operaciones de la CPU y del bus. Equilibrar el rendimiento de la CPU, del subsistema de memoria, del bus y de la entrada y salida, porque cualquier sobrecarga en una de esas áreas provocará la aparición de tiempos muertos en las otras. Resumen. Los elementos hardware básicos implicados en las operaciones de entrada y salida son los buses, las controladoras de dispositivo y los propios dispositivos. La tarea de mover datos entre los dispositivos y la memoria principal es llevada a cabo por la CPU como entrada y salida programada o se descarga en una controladora de DMA. El módulo del kernel que controla un dispositivo se denomina controlador de dispositivo.
La interfaz de llamadas al sistema que se proporciona a las aplicaciones está diseñada para gestionar varias categorías básicas de hardware, incluyendo dispositivos de bloques, dispositivos orientados a carácter, archivos semi-apeados en memoria, sockets de red y temporizadores de intervalos programables. Las llamadas al sistema bloquean usualmente al proceso que las emite, pero el propio kernel y algunas aplicaciones que no pueden quedar inactivas mientras están esperando a que una operación de entrada y salida se complete pueden utilizar llamadas no bloqueantes y llamadas asíncronas. STREAMS es una implementación y una metodología para hacer que los controladores sean reutilizables y fáciles de emplear. Con este mecanismo, se pueden apilar los controladores, pasando los datos a través de ellos de forma secuencial y bidireccional para su procesamiento. Las llamadas de ES al sistema son costosas en términos de tiempo de procesador, debido a la gran cantidad de niveles de software existentes entre un dispositivo físico y la aplicación. Estos niveles imponen la sobrecarga de los cambios de contexto necesarios para cruzar la frontera de protección del kernel, así como la sobrecarga derivada del tratamiento de señales e interrupciones necesario para dar servicio a los dispositivos de entrada y salida y la carga adicional de la CPU y del sistema de memoria que se requiere para copiar datos entre los búferes del kernel y el espacio de la aplicación. Hola, muy buenos días o tardes, ingeniero Arturo Mauricio Terceros Beltrán, mi nombre es Diego Rojas y en este video le explicaré lo que son los semáforos. En 1968 Dijkstra dio una solución a los problemas de sincronización de procesos, la cual son los semáforos binarios. Esta técnica permite resolver la mayoría de estos problemas y forma parte de muchos sistemas operativos al igual que de lenguajes de programación. Este semáforo binario tiene un indicador de condición S que registra si un recurso está disponible o no. Este solo puede tomar dos valores que son los de 0 y 1. Si S es igual a 1 el recurso está disponible, en caso contrario S es igual a 0 el recurso no está disponible y el proceso debe esperar. Los semáforos se implementan con una cola de tareas a las cuales se le añaden los procesos que estén en espera del recurso. Solo se permiten 3 operaciones sobre un semáforo. La primera de inicializar, la segunda de esperar wait, y la tercera de señal o signal. En la mayoría de los libros para estas dos últimas operaciones, se les dan la notación de P y B, espera y señal. Entonces podemos decir que los semáforos no son más que una herramienta de sincronización que provee el sistema operativo que no requiere espera ocupada. Muy importante, de esta manera un semáforo S es una variable que aparte de la inicialización solo se va a poder acceder por medio de dos operaciones atómicas y mutuamente exclusivas, cuales son la operación wait, que en muchos libros de texto la vamos a ver como P o down, y otra es la operación signal, que en algunos libros bibliografía lo vamos a encontrar como B, up, post-release. Para evitar la espera ocupada, lo que va a suceder es que cuando un proceso tiene que esperar se pondrá en una cola de bloqueados esperando un evento y de esta manera no va a usar el CTU. A ver, primero te voy a mostrar lo que es el tipo de datos semáforo. El tipo de datos semáforo lo vemos aquí como una estructura que se va a componer de un contador y una cola de bloqueados, es decir, cada semáforo va a tener una cola de bloqueados. Aquí tenemos procesos que están listos para ejecutarse. Vamos a suponer que el proceso pasa a ejecución, y cuando está en ejecución hace una llamada UIT que va a pasar. Cuando haga esa llamada UIT, lo que va a suceder es que si el proceso debe esperar en el semáforo, se bloquea y se pone en la cola del semáforo S. De esta manera, este proceso ya está bloqueado y el proceso Q puede pasar a ejecución. ¿Cuánto tiempo va a permanecer bloqueado ese proceso? Pues, hasta que otro proceso, como por ejemplo el proceso Q, se ejecuta, con una llamada al sistema signal al semáforo. En ese momento, cuando se hace un signal a ese semáforo, esta operación quita con la política FIFA, primero llegar primero en salir un proceso de la cola de semáforos, y lo pone en la cola de procesos listos para que después pueda pasar ejecución otra vez. Give it to me.